Una vez más les doy la bienvenida a este video número 4 de una serie de videos que hemos titulado La Fe Bíblica. Y a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo un poco sus tiempos y su consumación. Puede revisar los videos anteriores para que pueda tener una idea más clara de lo que aquí estamos hablando, aparte de lo que hoy vamos a contar. Hemos visto que la palabra fe realmente es una transliteración de la palabra fides. Esa palabra que en el latín define confianza, fidelidad y firmeza. Y que cuando fue traducida a la Biblia al latín y tuvieron que buscar una palabra que definiera muy bien ese emuná del hebreo o ese pistis del griego, fue justamente este fides el que mejor se adaptó. Y de allí hasta nuestro español ha sido trasladado como fe. Sin embargo, aunque esa fe puede ser usada aún sin hablar de Dios, no obstante es necesario que podamos comprender la verdadera fe bíblica, porque hemos visto que según Hebreos 11:6, sin esa fe es imposible agradar a Dios. También nos había dicho el apóstol Pablo en Efesios 4:3 que existe una sola fe cuando hablamos de Dios, y según Santiago 2, verso 19 en adelante, si esa fe no nos lleva a obrar conforme a la voluntad de Dios, entonces estaríamos hablando de una fe muerta. Hoy día es muy normal reconocer el término fe para inclinarnos a la creencia en Dios. Y como ha sido adoptado este término para hablar exclusivamente de nuestra creencia en el Todopoderoso, se hace necesario ir limpiando lo que realmente significa esa fe bíblica, para que usted y yo podamos diferenciarla de la advertencia que hizo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4, cuando le advierte a los hermanos del primer siglo a estar pendientes ante la apostasía de la fe, ya que hemos visto que ha sido adulterada y falsificada por muchos. También hemos visto en los videos previos que para poder ir entendiendo esta fe bíblica necesitamos realmente mirar muy bien su propósito. Y según el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 9, nos hizo saber que el fin de esa fe está inclinado para hablar de libertad o salvación del alma. No olvidemos que según 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, el apóstol Pablo asegura que nuestro todo o nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Mientras que el cuerpo se refería al soma, el espíritu se inclina en el griego para hablar del neuma o aliento de vida, y que tiene que ver con nuestro respirar. De allí el término neumonólogo. Mientras que el alma está definida en el griego como el psiché o el psique, y que ha sido trasladado a nuestro español como psiqui, del cual nacen palabras como psicología y psiquiatría, para definir ese lugar donde son ejecutados nuestros pensamientos. Y según 1 de Pedro 2:11, los deseos carnales batallan justamente contra el alma, que es lo que el Señor quiere que realmente nosotros alcancemos a salvar. Por eso dijo en Mateo 16, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dándole mucho más importancia al alma que a este espacio físico y terrenal. Entendiendo este propósito o finalidad de la fe, ya podemos entender que si la fe que creemos no nos conduce a salvación, entonces estaríamos erradamente usando este término. Se necesita más fe de nuestra parte para activar la misericordia y el perdón que para obtener un bien material. Y pudimos captar que aquel mendigo llamado Lázaro, a pesar de que murió mendigo sin bienes materiales, terminó estando su alma en el seno de Abraham, mientras que el rico alcanzó un lugar de tormento, tal cual lo leímos en Lucas 16 a partir del verso 19. También pudimos leer en Romanos 10:17 que esa fe viene por el oír y el oír el mensaje del Cristo, o como pudimos captar en el griego, el rema de Cristo o el logos de Dios. Y nos contó que mientras el término rema indica una declaración, no obstante el logos, según Juan capítulo 8, verso 51 en adelante, el Señor aseguró que el que guarda su palabra nunca verá muerte, y está relacionando esa vida eterna con la palabra o el logos del Señor. También pudimos leer en Hechos capítulo 13 que a los judíos primeramente le era necesario ese anuncio de la palabra,
pero todos aquellos que no se sentían dignos de vida eterna la rechazaban, mientras que los gentiles por su parte recibían esa palabra con regocijo y la glorificaban, siendo ordenados todos los que estaban preparados para vida eterna. Pudimos ver también en Santiago capítulo 1 verso 21 que les invita a los hermanos del primer siglo a desechar la inmundicia y la abundancia de malicia para que pudieran recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y podemos ver que hacía referencia al Logos. Pero también dice este verso que esta palabra implantada puede salvar, donde fue usado un derivado de soso, que significa salvación o libertad, y de allí salen términos como sotero para indicar salvador y sotería para hablar de salvación o libertad. Y una vez más nos asegura que lo que debía ser salvo es el alma, de ese griego psiche o suche del que venimos hablando. Y aquí podemos captar una relación muy interesante entre ambos versos. La diferencia mayor radica en que el primero habló de la fe y el segundo habló de la palabra o logos, pero a ambos le colocó la misma finalidad: salvar el alma, según estamos viendo en este verso de Santiago, y nuevamente ya nos los había dicho el apóstol Pedro en esa primera carta. Por lo tanto, podemos ver que la fe tiene una relación perfecta entre el alma, el logos y la salvación. O como pudimos ver en el griego, esa fe o pistis sería una tríada perfecta entre el logos, el psiche o alma y un derivado de soso que indica salvación. Así como hemos podido ver esta tríada en el griego del Nuevo Testamento, también se nos hace necesario ir al Antiguo Testamento en hebreo para saber cómo lo relacionan con la fe. Y podemos comenzar en el Salmo 119, donde en el verso 41 el salmista dice: «Venga a mí tu misericordia, oh Yahvé, tu salvación conforme a tu dicho». Y como podemos ver, aquí está solicitando esa promesa de salvación conforme a un mensaje o a una declaración que había sido dicho por el Dios Todopoderoso. Cuando miramos el hebreo de esa cita bíblica, podemos observar que para dicho se utiliza un término hebreo llamado inra, y que indica un dicho, una palabra, o inclusive lo relacionan con un mandato. Y ya en el verso 42 nos dice: «Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado». Y observemos que utiliza el término palabra, que en el hebreo lo podemos encontrar como dabar, para indicar justamente esa palabra en la cual había confiado el salmista. Y nuevamente podemos encontrar acá una diferencia entre un inra y un dabar, como pudimos también ver en el griego la diferencia entre el rema y el logos. Ahora en el verso 89 el salmista sigue diciendo: «Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos». Y volvemos a encontrar este mismo dabar en este término palabra de este verso 89. Pero si seguimos observando, afirma una característica muy importante de este término dabar: permanece en los cielos. Y ahora nos está mostrando un término específico que no puede ser relacionado de manera directa con la Biblia, porque no pudiéramos decir que la Biblia existía en el cielo. Esta colección de libros, que inclusive incluyen historias, se fue formando en el transcurso del tiempo. Pero la palabra específica de la que nos está hablando este salmista afirma que permanece siempre en el cielo, lo cual empieza a tener una relación con lo dicho por el Señor al decir que la palabra de Él permanece para siempre. Es muy posible que este salmo lo haya escrito el rey David, y en el verso 81 dice: «Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra». Y está relacionando esta palabra con la salvación, así como hemos visto que sucedió en el Nuevo Testamento. Nuevamente podemos encontrar en este verso el término dabar para referirse a la palabra. Y también podemos encontrar que está acompañada de un término llamado tesuá, que indica rescate o, como dice acá, salvación. Y que tiene una relación importante con el término yeshua,
que en el Antiguo Testamento es usado para referirse a esa salvación o a esa libertad, y del cual provienen nombres como Josué, y el más conocido es el de Cristo Jesús, el cual es definido como el Salvador o la salvación que proviene de Dios. Este Dabar lo podemos encontrar en muchas citas del Antiguo Testamento, y una de las más conocidas es Isaías capítulo 40 verso 8, donde asegura que la palabra de Dios permanece para siempre, y nuevamente lo podemos encontrar representado en ese término Dabar. Esta cita fue usada nuevamente en Primera de Pedro capítulo 1 verso 25, cuando viene afirmando a los expatriados desde el verso 23 que fueron rescatados por esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y nuevamente este verso 25 lo vuelve a decir así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Al ver esta cita en un interlineal griego y español, podemos encontrar que el término palabra del Señor es definido por el rema del Kyrios. Y mientras que este Kyrios indica Señor, este rema ya hemos dicho en videos anteriores que hace referencia a una declaración o a un mensaje, como lo pudimos leer en Romanos capítulo 10 verso 17, al decir que la fe es por el oír el mensaje del Cristo o del Señor, como nos viene diciendo Pedro. Pero también podemos notar en este verso que nos sigue diciendo algo muy importante, al relacionar esa palabra con ese evangelio que había sido anunciado. En el griego podemos encontrar que está relacionado con el rema y con evangelio, que es un término que define una buena noticia o un buen mensaje, y que está compuesta por dos términos. Uno de ellos es eu, que puede indicar bueno, y el otro es ángelo, del cual deriva también la palabra ángeles, y que puede indicar un mensajero o el mensaje en sí mismo. Desde esta perspectiva, la palabra evangelio sería el buen mensaje o la buena noticia, pero también puede indicar un buen mensajero. Colosenses en el capítulo 1, verso 5, asegura que la esperanza estaba guardada en los cielos, y de ella habían oído hablar por la palabra verdadera del Evangelio. Y podemos encontrar ese logos que hemos dicho que define a un discurso, un tema, un dicho, pero también a la expresión misma del Cristo. Recuerden que lo leímos en Juan 1:1 al decir que Cristo es el logo de Dios, o verbo como también se le conoce. Aparentemente colocaron verbo para que se mantuviera en masculino, ya que si hubiesen utilizado el término palabra, hubiesen tenido que representarlo en femenino diciendo la palabra, mientras que al traducirlo como verbo se puede llevar al masculino diciendo el verbo de Dios y no la palabra de Dios. Sin embargo, va a conseguir algunas ediciones que no tienen inconveniente en colocar el término la palabra de Dios. Pero aunque Cristo está siendo definido como ese logo de Dios en ese verso, no obstante en esta cita de Colosenses está relacionando ese logo con el Evangelio o con la buena noticia. También está acompañado del término verdad que proviene de aletheia, porque realmente está representado por una T y una H, que es la misma utilizada para definir teón o teos, y que podemos notar que también puede definir la D y la S. Este término aletheia define verdad o también está relacionado con verdadero. La podemos encontrar muy bien representada en Juan capítulo 8 verso 31, al decir que si permanecieren en su palabra serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en ese verso está acompañada la palabra o el logos con un determinante muy importante llamado verdadero discípulo. Esta condición se adquiere permaneciendo en ese logos. Y según vemos en el 32, esa verdad que pueden encontrar en esa palabra los podía hacer libres. Ahora bien, este logos y este término verdad está acompañando justamente a ese buen mensaje o evangelio.
Y por eso nos dice la palabra verdadera del Evangelio, o el logos de Dios, que está relacionado con ese buen mensaje o buena noticia llamada Evangelio. En el hebreo, el término que lo define es basar, para indicar justamente ese buen anuncio. Y una de tantas citas bíblicas donde lo puede encontrar es en Isaías 52. Desde esta perspectiva podemos entender entonces que este término evangelio o este término basar está relacionado con ese davar del Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo decir, la palabra o el logos de Dios. En ese mismo Salmo 119 podemos ver a este salmista diciendo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y como hemos dicho, este salmo ha sido atribuido al rey David, lo que nos estaría dando a entender que había una promesa firme que este rey esperaba el cumplimiento de parte de Dios. Y cuando vamos a buscar en el hebreo, podemos encontrar que este término palabra lo vuelve a definir el davar del cual venimos hablando. Ya en el verso 50, el salmista asegura que ella, es decir, esta palabra o este davar, es el consuelo en tiempos de aflicción, y aún refuerza mucho más el valor de este davar diciendo: porque tu dicho me ha vivificado. David no tuvo la oportunidad de tener los 66 libros que hoy conocemos de la Biblia, y sin embargo ya tenía la palabra presente en su mente y corazón, lo que nuevamente nos permite reforzar diciendo que ese término palabra no estaba hablando de la Biblia. Ya en el verso 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y observen ahora que está relacionando esta salvación con esta palabra o davar. Y entendiendo que el remanente del primer siglo estaba muy seguro de que Dios cumpliría las promesas hechas a ese rey David, podemos encontrar en Hechos capítulo 13 que el apóstol Pablo le viene hablando a sus hermanos, es decir, el linaje de Abraham, pero también extiende este mensaje para todos los que temían a Dios. Y les dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Observen cómo conecta el término salvación con la palabra de la cual venía hablando, y que tiene una relación perfecta con este mismo deseo del rey David. Cuando miramos la cita de hecho, podemos encontrar que está acompañado este logos, indicando palabra, con un derivado de soso, es decir, soterías, para indicar liberación o salvación. Y le sigue contando en el verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y este verso nos está mostrando cómo desde el pasado Dios había hecho esa promesa acerca del Cristo. Y en el momento en que los judíos estaban condenando al Cristo, estaban cumpliendo justamente estas palabras que los profetas habían anunciado. Una vez dicho esto, da un giro importante en el verso 32, en el cual podemos ver que cambia el término palabra para relacionarlo directamente con el Evangelio diciendo: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Observen muy bien el planteamiento, el Evangelio de aquella promesa. Por lo visto, esta palabra de salvación que estaba siendo esperada por David, ahora en el Nuevo Testamento la están relacionando con la promesa del Evangelio. Esta palabra promesa viene del griego evangelía, donde ya hemos dicho que ángelo indica mensaje o mensajero, y este prefijo tiene que ver con epi, que significa sobre, lo que nos daría a entender un mensaje sobre, y que en el Strong han definido como un anuncio, como una información o como una promesa. Desde esta mirada nos está mostrando que el Evangelio había sido anunciado desde antes de Cristo venir a la tierra.
y en él estaba representada la palabra de esa salvación en la cual esperaba el rey David. Nos sigue contando en el verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Este dabar de salvación o este logo de salvación que tiene que ver con la promesa del Evangelio estaría cumpliendo las misericordias fieles al rey David. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 7, podrá notar cómo Dios le hizo una promesa de levantarle un descendiente que viniera a confirmarle su reino eternamente. Y según Lucas capítulo 1 a partir del verso 30, en el momento en que se le hizo esta anunciación a María, se le asegura que le darían a Jesús el trono de David su padre para que reinara eternamente sobre la casa de Jacob. Promesa que todavía en Apocalipsis no estaba consumada. Y podemos leer capítulos claves como el 5, donde hacen saber que Cristo era ese descendiente de David, y en el verso 10 afirman que reinarían sobre la tierra en ese futuro. Reino que todavía en el capítulo 22, verso 5 sigue siendo mostrado hacia ese futuro. Y de no ser por los adverbios de tiempo pronto y cerca que nos menciona el capítulo 1, verso 1 al 3 y capítulo 22, verso 5, pudiéramos creer que todavía no estarían cumplidas esas promesas. Sin embargo, en Apocalipsis encontramos una especie de cierre profético que nos muestra el final de los tiempos anunciados. Al relacionar esta palabra o este evangelio con esa misericordia fiel a David, nos puede abrir el entendimiento para captar lo que quiso decir en el Salmo 119, verso 49, donde el salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y nuevamente podemos notar el deseo de ese rey de que esta palabra dada se cumpliera. Y por eso habla de desfallecer por causa de esa salvación que anhelaba que se cumpliera. Hemos dicho que en Hechos capítulo 13, verso 46, el apóstol Pablo junto a Bernabé le está hablando a esos judíos, diciéndoles que a ellos era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Este era el primer grupo que tenía derecho a escuchar esta promesa. Y por eso podemos ver a Cristo enviando a los 12 primeramente a la casa de los hijos de Israel. Y en Hechos 1 le encomienda a sus discípulos que comenzaran a predicar este evangelio desde Jerusalén. Aquí podemos notar cómo está acompañado este término con el logos. Pero hemos visto que estos judíos estaban desechando esa palabra. Y para desechar utiliza un término griego llamado aposeomai o apoteomai, porque hemos hablado que puede ser una TH. Y por lo visto este término tiene que ver con empujar hacia afuera. La palabra quiere entrar y ellos la están empujando para que no haga su efecto. Hemos visto que la fe viene por el oír, y en este momento estamos viendo unos corazones incircuncisos, duros para escuchar. Por eso en Juan 5 Cristo les dice que ellos no tenían la palabra morando en ellos. Y por esta causa rechazan al Cristo en el momento en que está presente ante sus ojos. Diferente a esta actitud de los judíos, los gentiles por su parte, oyendo esa palabra del Señor, que nuevamente podemos encontrar representado acá con este logos, además de este Kyrios que indica Señor, y en el hebreo sería Adonai, podemos captar que ellos estaban regocijándose. Palabra que del griego transliterado al español diría echairos, o como lo han trasladado a nuestro español como jairo, cambiando esa CH por esta J, e indicando estar alegre, es decir, feliz. Este es otro tipo de corazón, y lo podemos ver muy bien representado en la parábola del sembrador, la cual nos invita a entender distintos tipos de corazones que oyen la palabra, pero le dan un trato diferente cada uno de ellos. Y eso era lo que Cristo estaba tratando de hablar en ese momento, porque todavía ni siquiera existía el Nuevo Testamento cuando Él menciona la parábola del sembrador.
Se estaba refiriendo a ese logos que estaba anunciado desde tiempos pasados. Algunos dicen que no la entendía y venía el malo y arrebataba lo que fue sembrado. Otros dicen que eran como corazones de piedra, que la oían con gozo, pero después ante las persecuciones terminaban rechazándola. Otro grupo era como el que cae entre espinos. También recibían con gozo la palabra, pero luego los afanes de ese siglo que vivía la ahogaban. Y por último está el grupo de los que oyen, pero también entienden la palabra del Señor y dan fruto. Hoy día es usada esa parábola del sembrador para hacer referencia a la Biblia, y esta es una explicación fuera de contexto. Estaba hablando justamente de este logos que estaba siendo sembrado y que había sido anunciado en este Dabar desde tiempos pasados. También nos dicen que aparte de regocijarse, la glorificaban. Y esta palabra está traduciendo el término doxao, que proviene de doxa y que indica gloria. Según la definición del Strong, también indica que se rinden ante esa palabra, porque la están estimando en el momento de oírla. Y a eso estaría refiriéndose el hecho de entregarle gloria a lo que estaban escuchando. Hasta ahora podemos notar que el término logos o dabar de Dios tiene una relación perfecta con ese evangelio del griego o basar del hebreo. Y ambos, tanto esta palabra como esta buena noticia, están intrínsecamente relacionados con la fe que se estaba predicando en ese momento y que llegaría el tiempo de su consumación para presentarla al mundo entero como una fe cumplida o una fe consumada. Algunas citas del Nuevo Testamento nos muestran esta relación entre el Evangelio y la fe. Podemos ver, por ejemplo, en Romanos 1, donde el apóstol Pablo comienza diciendo que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Y en el verso 2 afirma que ese Evangelio había sido prometido antes por los profetas en esas santas escrituras. Cuando miramos este término en el griego, podemos notar que para hablar de prometido, utiliza este término denominado proepangelomai, donde hemos dicho que ángelo indica mensaje o mensajero, el epi indica sobre y ahora agrega un pro para indicar un tiempo previo o un tiempo anticipado. Y de esta manera estaríamos hablando de una promesa dicha desde tiempos antiguos, o como dice acá, antes prometido. Y tiene una relación con lo que Pedro llamó la presciencia de Dios o el conocimiento previo llamado en el griego prognosis, para indicar que Dios de antemano ya tenía un plan y lo iba a consumar. El apóstol Pablo entonces estaría anunciando ese evangelio de Dios que había sido prometido desde antes. Y nos sigue contando en esos versos que ese evangelio prometido tenía que ver justamente con el Cristo, que era ese linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En Hechos capítulo 17, a partir del verso 31, asegura el apóstol que Dios le dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y según 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, dice el apóstol. Porque la mirada de la fe que está siendo anunciado desde el pasado tenía que tener una prueba poderosa y se manifiesta en Cristo en el momento de la resurrección para que pudieran entender que estaban ante la presencia de ese Hijo de Dios. Y el apóstol sigue afirmando que de parte de Cristo ellos habían recibido la gracia y el apostolado, agregando lo siguiente: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ya la fe, el logos, el dabar, el evangelio, empieza ahora a inclinarse hacia el Cristo y tiene que ver con ese reconocimiento de que es el Hijo de Dios. Podemos captar al único leproso que se regresó de los 10, que vino postrado ante el Cristo dando gloria a Dios. Y esta acción de adoración solamente podía ser para alguien que tiene la naturaleza divina. El leproso lo entendió, los otros 9 no se acercaron.
E inclusive la mujer con el flujo de sangre lo toca sabiendo que si solamente tocare su manto sería salva. Parece que también estaba esperando esa salvación de la cual habló David. El apóstol entonces está hablando de una obediencia a la fe. Y en el primer siglo la estaban anunciando justamente para que esos corazones permitieran la entrada de este mensaje. Ya en Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y noten que la palabra evangelio, que hemos dicho que es una palabra compuesta por eu, que indica bueno, y ángelo, que indica mensaje, dice que es poder de Dios. Esta palabra poder puede ser representada por kratos, y de allí el término democracia para hablar de poder al pueblo, pero hay otro término más poderoso que lo define y es dinamis o dunamis, como vemos acá, y de allí vienen palabras como dinamita. Observen la comparación que están dando. El evangelio es poderoso, pero nos sigue diciendo que ese poder es para salvación a todo aquel que cree. Y vemos al evangelio ahora relacionado con esa salvación para entender esa palabra de salvación que había sido anunciada desde tiempos previos a la venida del Señor. Esta palabra salvación hemos visto que está representada por este término soterías, que proviene de la raíz soso para indicar libertad o salvación, y del cual sale sotero para indicar salvador. El verso nos hace saber que esa salvación era para todo aquel que cree, y justamente está hablando de este creer en ese evangelio. Para creer utiliza un derivado de pistis, que hemos dicho que define el término fe. Y en el verso siguiente, es decir, el verso 17, el apóstol dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahora está relacionando este evangelio no solamente con la justicia divina, sino con la fe que estaba siendo anunciada. Y observe que dice que es por fe y para fe. Este por nos permite entender el comienzo, porque está hablando de una revelación de ese evangelio. Y para fe nos está hablando de la permanencia en ese evangelio o de la permanencia en esa fe. Porque según Hebreos capítulo 10, verso 39, la fe estaba también creada para preservar el alma, es decir, mantenerla alejada de corrupción. En Filipenses capítulo 1, verso 27, podemos ver cómo une esta fe con el evangelio diciendo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y ahora ya no nos está mostrando la fe en la palabra o en el logos, sino que de manera directa presenta esa fe hacia el evangelio, el cual estaría representando esa palabra verdadera anunciada desde tiempos antiguos. Pero Romanos 1:17 también aseguró que el justo viviría por esa fe. Y en este momento está haciendo uso de una profecía anunciada en Habacuc, cuando en el capítulo 2, verso 4, este profeta escribe: mas el justo por su fe vivirá. Y observen que está anunciando hacia el futuro este vivir. Esta cita de Habacuc en el verso 3 venía diciendo que esa visión iba a tardar, pero aunque tardare, espéralo. Y observe que lo presenta en masculino, en vez de haberlo presentado en femenino, porque venía hablando de la visión. Y en ese momento les dicen que esa visión tardaría por un tiempo. Por supuesto que esta cita está anunciada mucho tiempo antes de venir el Cristo en carne. Y a pesar que ya en Romanos 1:17 vuelve a hacer referencia a la misma cita, todavía notamos que en Hebreos 10 la vuelve a mencionar. Pero ya no dice que iba a tardar la visión por un tiempo, sino que asegura que a quien estaban esperando, en un poquito de tiempo él habría de venir y ya no tardaría como lo estaba anunciando en Habacuc.
Es inevitable no relacionar esta cita con Cristo. Sin embargo, esta carta a los hebreos fue escrita entre el 64 y 67 después de que el Señor resucita. Más de 30 años después de aquel día de Pentecostés del año 33. Y a pesar de que había pasado este tiempo, aún estaban esperando al que habría de venir, o como fue anunciado en Habacuc, ese que representaría la visión. Por lo tanto, esta venida de la que está hablando Hebreos estaría haciendo referencia a su segunda venida, y por deducción lógica también lo estaría haciendo Habacuc en el capítulo 2. Ya Hebreos en el capítulo 12, verso 2 en adelante, les hace saber que Cristo no solamente es el autor de la fe, sino que también es el consumador. Pero la fe nunca podría estar consumada hasta tanto no cumplir su objetivo, que Primera de Pedro 1:9 aseguró que era la salvación del alma. Y aún en el capítulo 9, verso 28 de la misma carta, afirmó que Cristo aparecería por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, que este fin de la fe, que era la salvación, no puede estar consumada hasta que Cristo no viniera por segunda vez. Y hasta tanto eso no sucediera, los hermanos debían preservar sus almas en esa fe, hasta el momento en que la promesa se terminara de cumplir. Y es necesario entender que está hablando de un corto tiempo que hemos visto en videos anteriores, que lo define el término griego mikros o micros, como le decimos en el español. Por lo tanto, este evangelio que estaba siendo anunciado no se completa en el año 33, sino que todavía hacia el tiempo futuro de esos escritos está siendo anunciado hasta consumarse en su plenitud. Hemos dicho que Primera de Pedro habló de que el fin de esa fe es la salvación del alma, y en Santiago capítulo 1 verso 21 afirmó que esa palabra podía salvar el alma, lo que está definiendo el mismo objetivo. Y en el Salmo 119 verso 81 David dijo que su alma desfallecía por esa salvación, mas esperaba en esa palabra que había sido anunciada, o ese davar del que hemos hablado. Ya en Hebreos 1:14, que hemos dicho que fue escrito entre el 64 y 67 después de Cristo, todavía menciona hacia el futuro que esos redimidos serán herederos de la salvación, lo que indica que este final de la fe no estaba aún consumado en el momento de escrita esta carta a los hebreos. Y aunque ya estaba pagado el precio en la cruz, todavía faltaban tiempos para consumar estas profecías. Algunos utilizando 1 Corintios 15, donde viene hablando el primer verso acerca del evangelio que estaba siendo predicado, el cual muchos estaban recibiendo y en él estaban perseverando. Algunos dicen que ese evangelio hace referencia solamente a que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aunque sabemos que este es el principio de la noticia, nos daría a entender que el evangelio quedó consumado entonces en el año 33. Sin embargo, debemos comprender que el apóstol Pablo está diciendo que eso fue lo primero que les enseñó, dando a entender que aún había más noticia. Por eso es necesario leer completo el capítulo 15, porque él está hablando de toda esa buena noticia. Inclusive a partir del verso 22 dice que todos aquellos justos resucitarían con el Cristo. En el verso 24 afirma que el reino sería entregado al Padre. En el verso 26 nos hace saber que la muerte sería vencida. Y después del verso 34 en adelante empieza a hablar de cómo sería esa resurrección. Y ya a partir del verso 54 hasta el 56 muestra esa profecía de Oseas 13:14, donde Dios había asegurado que destruiría la muerte para siempre. Muerte que aún no estaba vencida, porque todavía la ley le entregaba poder al pecado, que es definido en ese verso como el aguijón de esa muerte. Y sin la victoria plena sobre ella, no se podría consumar jamás la profecía de Isaías 25, verso 8 y 9, donde afirma que la muerte sería destruida para siempre, y una vez acontecido, se gozarían con esa salvación que estaban esperando.
Y a pesar de que Primera de Corintios fue escrito cercano al año 58, todavía la ley seguía teniendo poder, porque según el Señor, hasta que cielo y tierra no pasara, ni una jota ni una tilde de la ley pasaría. Y solamente es Apocalipsis 21:1 donde vemos la consumación de dicha profecía. Por eso podemos encontrar en Hebreos 8:13 que a pesar que esta carta está escrita más de 30 años después de la resurrección del Señor, todavía asegura que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Y al decir próximo estaba dando a entender que no había desaparecido, aunque le quedaría poco tiempo. Porque sin la segunda venida del Señor, estos tiempos de fe y de consumación del Evangelio no podían completarse, ya que una de las buenas noticias que anunciaba justamente ese Evangelio era acerca de ese reino de Dios que vendría, según lo estamos viendo en esta cita de Hechos 8:12. Y ese reino nos cuenta Lucas 21 a partir del verso 27 hasta el 32, que el mismo Señor aseguró que se acercaría después de que Él viniera en las nubes con sus ángeles, dejando muy claro en el verso 32 que no pasaría esa generación sin que todo eso aconteciera. Por eso el vengo pronto que el Señor afirmó, o vengo en breve, como lo traduce la Reina Valera en Apocalipsis 22:20, estaba hablando de un tiempo muy cercano, al punto que según Mateo 16, versos 27 y 28, el Señor aseguró que vendría a dar retribución con sus ángeles, y algunos de los que estaban allí presentes no experimentarían la muerte hasta verlo venir con poder en ese reino. Hasta tanto esto no se consumara, ese anuncio que le da el ángel a María de que a Cristo le entregarían el trono de David para reinar eternamente sobre esa casa de Jacob, no podría cumplirse hasta que no se consumaran los tiempos que Apocalipsis nos está contando. No es que existan dos evangelios, sino que partiendo de esta buena noticia de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, también es necesario hablar de esa buena noticia del reino de Dios que se consumaría. Si usted nota en Mateo capítulo 13, verso 39 al 43, podrá captar que el Cristo le entregaría el reino al Dios y Padre para que los justos resplandecieran en él. Pero previamente una siega debía ser realizada con esos ángeles. Y de esta manera cumpliría la profecía del Salmo 110, versos 5 y 6, donde afirmó que el Señor, una vez sentado a la diestra del Padre, tenía que venir a completar los tiempos de la ira sobre esas naciones. Ira de la cual también habló Malaquías en el capítulo 4, verso 1 y 2, asegurando que antes de traer salvación y justicia, primero tendría que destruir a los soberbios como estopa en horno ardiente. Y que nuevamente Joel capítulo 2, versos 31 y 32, afirmaba que habría salvación en Sión y en Jerusalén después de consumarse el día terrible y espantoso del Señor. Por lo tanto, no hay consumación de los tiempos de la fe si no se completan estas profecías antiguotestamentarias. Hechos en el capítulo 3, versos 19 al 21, nos cuenta que el apóstol Pedro les dice a esos descendientes de Abraham que se arrepintieran para que Dios les enviara justamente a ese Cristo que el cielo debía recibir hasta el tiempo de venir a consumar todas las cosas que habían sido anunciadas por los profetas. Lo que nos da a entender que todas las profecías antiguotestamentarias no quedaron consumadas en el año 33, porque habían algunas hacia el futuro, como podemos ver esa abominación desoladora de la que habló Daniel y que solamente se cumpliría en el año 70 después de Cristo, cuando Roma ataca y destruye a Jerusalén y su templo. Profecía que una vez más Daniel en el capítulo 9, versos 24 hasta el 27 había anunciado. Esto nos invita a abrir un poco más la mente en cuanto a lo que realmente representa el Evangelio de Cristo. Hasta tanto no completarse la salvación, el fin, objetivo o meta de la fe no estaría consumado. Pero al escribir Pedro su primera carta en el capítulo 1, verso 5, una carta escrita cercano al año 64 después de que el Señor resucita, él les dice a los hermanos expatriados que ellos estaban siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe.
y vemos que utiliza el término poder para hacer referencia a ese evangelio que nos contó Romanos 1:16. Y como pudimos ver, la palabra griega que lo representa es dinámico, de la cual justamente sale poder. Y nuevamente, para hablar de esa fe utiliza el término pistis, que también indica confianza, seguridad y firmeza, basada justamente en una promesa, y que les estaría permitiendo creer que alcanzarían la salvación, del griego sotería, cuya raíz es soso y hemos visto que indica libertad o salvación. Pero observen que esa salvación estaba preparada. En el griego se utiliza un término denominado hetoimos, que indica estar listo. En pocas palabras, esa salvación estaba lista o preparada para ser manifestada, donde utiliza un derivado de apocalipto, del cual surge también apocalipsis, y que es una palabra compuesta por apo, que indica fuera, y calupto, que indica cubierta, lo que nos da a entender quitar la cubierta, descubrir o revelar. Y cuando hablamos de revelar o manifestar, es mostrar algo que de alguna manera ya existía, pero estaba fuera del alcance del entendimiento. Por eso también le llamaron a la fe y al evangelio el misterio, e inclusive el apóstol Pablo lo usó para referirse al misterio de la palabra. Y nos dice entonces que esa salvación estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para definir tiempo utilizó el kairos, que en el griego significa un tiempo señalado o un tiempo fijo. Es decir, que Dios de alguna manera le había puesto límite a estas profecías. Por eso Daniel capítulo 9, verso 24 asegura que en la última semana profética finalizaría la visión y la profecía, y quedaría consumado la confirmación del pacto en esa última semana que tendría lugar tiempo después de la destrucción de la ciudad y el santuario. Lo que nos da a entender que la iglesia del primer siglo estaba viviendo aún una transición y esperaban la confirmación de ese nuevo pacto. Pacto que según Hebreos 8:10 solamente podía confirmarse cuando Dios los reconociera como pueblo para morar con ellos, y esta acción solamente en Apocalipsis 21:3 la vemos cumpliéndose hacia un tiempo futuro del escrito. Esa salvación estaría entonces para ser manifestada en un tiempo posterior, y para definir este postrero o último tiempo, utiliza el término griego eschatos o eschatos, como dice acá con la J. Recuerden que hemos dicho que esta X representa la Ch en nuestro español. Y estaría este chato definiendo último, postrero o final. Y de esta manera entendemos que en el momento de Pedro escribir la carta, aún no estaba consumada la salvación, que es el propósito de la fe. Pero los hermanos del primer siglo tenían claro, según nos cuenta Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 18, que ya en ese momento estaban viviendo el último tiempo, y lo sabían porque había la presencia de muchos anticristos, aunque algunos lo siguen esperando hacia nuestro futuro del siglo XXI. Y esta presencia de anticristo les daba a entender a ellos que ya era el último tiempo. Nosotros no lo estamos esperando. Eran ellos en ese primer siglo que estaban a esa espera. En esta cita vuelven a usar el mismo término eschato para definir último, pero esta vez ya no está acompañado del kairos, sino que utiliza el término hora en el griego y traducida de igual manera en nuestro español. Y adicional lo acompaña un derivado de eimi, que define el verbo ser. Y así estarían traduciendo de la siguiente manera: está siendo la última hora. Pero como hemos dicho, para esos hermanos del primer siglo, a los que Juan le está escribiendo. Espero hasta este momento que escudriñe nuevamente con detalle lo planteado. Revise los videos anteriores para que tenga una idea más clara de lo que venimos hablando. Hemos tratado de detallar muchas palabras en griego y hebreo e inclusive representar de dónde salieron en esas mitologías griegas. No olvidemos que el pueblo de Dios fue influido por estos tipos de culturas
Y Dios permitió que aún las escrituras fueran trasladadas a ese griego en tiempos de Ptolomeo. Y una vez más podemos notar el Nuevo Testamento siendo escrito en el griego koiné. Pero si no conocemos bien la etimología y el principio de cada término, al llevarlo a nuestro español podemos cometer un error de interpretación y hacer que esa fe bíblica que nos cuenta Hebreos 11 sea llevada a otro tipo de planteamientos e inclusive manipulaciones. Espero en el Señor que tenga un corazón dispuesto también a recibir este mensaje y a limpiarlo o pulirlo para que pueda tener una mejor relación con el Todopoderoso. Cristo Jesús, Señor y Dios, sentado al lado del Padre Eterno, nos siga guardando en su santo y glorioso Espíritu.